Patricia, Hola, bienvenida. hola, ¿cómo estás? Bien, bien, en verdad, muy contento. Eh, Eres la primera cubana que voy a entrevistar. Había tenido Me contacto con... siento halagada, me siento No, especial. no, no. Bueno, siéntete especial, siéntete a gusto. Yo soy el que está un poquito nervioso porque... No, eh, no, porque pues, quiero hacer la conversación bastante amena. Yo he traído algunos... eh, Hay unos cubanos aquí en Brasil, ujú, tuve la oportunidad de conversar con ellos, pero fue en portugués. Entonces era una comunicación dirigida a los brasileños. Aunque también hoy la intención es que algunos brasileños se beneficien de ella y aprendan bastante sobre la realidad de Cuba, así como la mía de Venezuela. Pero pues claro, quiero hacerlo en español precisamente para que nuestra comunidad pueda al mismo tiempo hacer algunas comparaciones de cómo funcionan nuestros dos países. Comunidad, por sí, supuesto, que no es necesariamente ni venezolana ni cubana, sino también de otras nacionalidades. Bueno, ujú. primero que todo, agradecerte la disposición y pedirte que te presentes, que nos cuentes un poco en qué parte vives, en qué parte de los Estados Unidos, perdón, y a qué te Ok. dedicas ahora mismo. Bueno, mi nombre es Grecia Ordóñez, vivo en la parte de Nueva Inglaterra, New England, en los Estados Unidos, y pues nada, yo me dedico, bueno, tengo un negocio y que es lo que me sustenta, y después una de mis pasiones más grandes es el activismo. Lo Realizas disfruto mucho. activismo. Bien. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en los Estados Unidos? En los Estados Unidos llevo ya más de 10 años. Ok, Sí, un camino bien hecho y pues has hecho parte, has internalizado gran parte de la sí, cultura sí, también de los Estados la Unidos. cultura, el idioma, todo, 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 todo. Me acostumbré muy bien. Bueno, antes de vivir aquí, viví en Guyana, por cierto, era vecina tuya. ¿En serio? Sí, viví en Guyana casi 5 años, era vecina tuya. Y después vine para acá con mi ex esposo, soy divorciada, con mi ex esposo. Así fue como terminé aquí en los Estados Unidos. Todo el mundo me pregunta si vine en balsa, no vine en balsa. Sí, es natural. Ahora que soy migrante, comparto tu opinión de que se crean estereotipos acerca de los Estereotipos sí se migrantes crean, con los cubanos cubanos las y, balsas. no, y los venezolanos es huyendo por la selva. Sí, Así atravesaste mismo. el Amazonas, una cosa así. Y que no es mentira, uno no está negando la realidad de las personas que huyeron, pero no es la Sí, particular nuestra. Excelente, o sea que tienes 15 años en total fuera de tu país. sí, sí. Wow. Realmente, yo no voy a hablar tanto de mí, pero luego lo comento. Sí. ¿Cuándo comienza el activismo? ¿Desde Cuba o cuando ya estabas, fue siempre desde Cuba? El activismo comenzó desde Cuba. Mi hermano, bien conocido en la Organización de Derechos Humanos, lo que se le dice en Cuba los derechos humanos, que en Cuba no los hay. Él pertenecía a esa organización de los derechos humanos, opositor, parte del Comité de Integración Racial en Cuba, que también es un parte de la oposición en Cuba, denunciando el racismo a nivel de gobierno. Entonces, mi hermano, ese fue mi ejemplo. Él no Ok, quería que yo me metiera, él no quería que yo me metiera, él trató lo más que pudo, lo más que él pudo, él trató de que no, 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 que esa es mi hermanita porque yo soy la menor y la única hembra, pero es que, come on, él fue un ejemplo sí, maravilloso. Mi hermano hizo cosas grandes en Cuba y yo veía como lo hacían enredadas en su casa, le quemaban los libros, porque él es escritor. Él estuvo preso muchos años, no como preso político por otras cosas, pero ahí él conoció muchos presos políticos en la cárcel. Y mi hermano tiene mucha historia y todas esas historias yo las escuché y las veía y estaba más o menos ahí, aunque él trataba de alejarme de ese mundo mucho, pero siempre vi mucho. Por eso es que a veces cuando estoy haciendo activismo, cuando la gente me conoce mucho por mi activismo que hago en las redes sociales y porque no tengo filtro, y no me exacto. interesa ser políticamente correcta y digo las tres verdades cuando sea y como sea. Y hay mucha gente, a veces cubano, que me pregunta, ¿pero qué tú has hecho? ¿Qué tú hiciste? Yo no le voy a explicar lo que yo hice a nadie porque remítete a las pruebas. Es lo único que puedo hacer. A mí no me dejaron ingresar a la universidad en Cuba porque no quise aceptar el carnet de la juventud. Ya eso solamente te dice que yo tenía una posición radical desde Cuba. Es- Entonces,
yo no tengo que explicarle nada a nadie de nada. Y estoy muy feliz con la decisión que he tomado de ser, tú sabes, activista, opositora. Sí, Sí. es verdad. La palabra oposición en nuestros países lamentablemente ha sido maltratada, porque a veces ser oposición, una persona puede ser oposición sin tener una definición ideológica Ujú, establecida a priori. Y sí. en Venezuela tenemos algo que no sé si en Cuba esté muy claro, digamos, pero en Venezuela tenemos algo que fue una izquierdización del país, que comenzó en los años 70 y 80. En Cuba, por supuesto, lleva mucho más tiempo, pero de una manera más radical. En Venezuela fue Sí. como suavizada, fue como penetrando a poco, y fue una estrategia que mucha gente se lo atribuye a Cuba. Y Mm, hoy por hoy, tú no tienes en las filas opositoras del país una persona conservadora, pero que tenga literatura, contenido, libro, y que lo reproduzca en el discurso, pero que sea de derecha. No lo hay. Hay oposición. Y esa oposición son gente de la izquierda que se formó en universidades, que esta izquierda que hoy gobierna fue ujú. formando, fue creando para crear una oposición, No, pero pues, no una izquierda, no ya. una derecha, perdón. Entonces, en tu caso, comentaste tres puntos importantísimos que me gustaría partir de allí. Comité racial, carnet Ujú, de la juventud y acceso a la universidad. sí, Luchas, y tu hermano, siguiendo el camino de tu hermano, luchó contra el racismo a nivel gubernamental en Cuba. sí. Algo que aquí en Brasil, te digo honestamente, sería ilógico, porque Cuba no es racista, según aquí los militantes brasileños. En Cuba no puede haber racismo, Claro, porque es el claro. sueño. Mm, Y hay claro. algo que mencionaste que es el carnet de la juventud. Si tú Ujú, rechazaste el carnet de la juventud y no te dieron acceso a la universidad, eso aquí en Brasil sería un acto racista. Aquí en Brasil claro. sería un acto racista. Y tú Allí sí. pudieras demandar, se pudiera demandar. Exacto, En Cuba no. exacto. Exacto. Allí no puedes porque el comité racista, perdón, la institución que debe garantizar que tengas el acceso a la educación, que para empezar es una violación de derechos humanos, que te supediten a través de un carnet. Ujú. ¿Qué hiciste entonces? Para empezar, ¿tenías interés de ir a la universidad o ya lo sabías Tenía, que al no tenía aceptar el carnet? interés, tenía interés en un principio, me presenté, hice mis pruebas en la CUJAI. Ellos te hacen unas pruebas y según tus resultados, entonces puedes entrar o no. Bueno, ciertas cosas así. Pero la realidad es que hubo otras cosas en mi vida personal con mi mamá y esas cosas que, enfermedad de mi mamá y cosas así, que yo dije, yo tengo que trabajar más que, por eso ni le hice caso a esa situación, porque dice, yo dije, yo tengo que trabajar más que ocuparme por estudiar ahora mismo, porque si no, nos vamos a morir de hambre. Hay que buscar dinero, hay que trabajar, porque mami no podía, ya estaba físicamente, no podía, tenía impedimentos físicos que no la dejaban por enfermedad, y yo tuve que asumir el sustento de la familia. Entonces, eso es otra historia que es, que tengo un proyecto que estoy lanzando con el favor de Dios dentro de poco, donde voy a estar exponiendo el turismo sexual en Cuba. Um, sí, que esa es otra cosa que se dice que no hay. Sí, El buen turismo punto. sexual en Cuba, que va a ser, que por cierto estamos ahora mismo haciendo una recaudación de fondos. El link está en mi biografía para todos aquellos que quieran ayudar. Eh, que se llama Habana Amor en Venta, o lo voy a hacer bilingüe, Havana Love for Sale. Eh, y ahí vamos a estar exponiendo el turismo sexual con la historia de 8 mujeres, incluida la mía, porque la necesidad precaria en Cuba me llevó a tener que hacer eso. Así que vamos a estar exponiendo todas esas historias y exponiendo la realidad del turismo sexual en Cuba bajo una dictadura. Es verdad, totalmente pertinente, porque ahora tenemos otro término, la palabra mujer, o sea, que hoy mujer, ser mujer, además, y significar y expresarse como mujer en este tipo de gobiernos y en la sociedad latinoamericana en la que vivimos hoy, la palabra mujer está siendo politizada totalmente.
Sí. Además, existen otras comunidades que están pidiendo y exigiendo representatividad dentro de la sociedad, las Ujú. luchas LGBT, las autopercepciones como mujer. Y también hay una realidad en Cuba con esas comunidades, con las comunidades LGBT, en el pasado y en el presente, Sí, sí. y que se omiten y también se desconocen mucho. Voy a mencionar aquí un ejemplo de una entrevista en el año 93, si mal no recuerdo, creo que fue un periodista español, que le preguntó a Fidel si en Cuba se habían torturados personas gays, mujeres negras, hombres negros, en el inicio de la revolución y en la continuidad de la revolución. Y él respondió lo siguiente, que esa respuesta a mí él decía que él no podía, que sí, se cometieron atrocidades, se cometieron cosas, pero que es que nosotros éramos parte de una sociedad machista. O sea, él dice, aún así, que él no atribuye la responsabilidad sobre aquello, sino que él la lanza a una sociedad A la machista. sociedad machista. Sí, la culpa nunca cayó sobre él. Si hay un hombre si hay un hombre que masterizó, él se hizo un maestro en el culto a la persona, a la personalidad, fue ese hombre. Él, él era un máster manipulador, narcisista, que convirtió a una nación y a medio mundo en sus devotos. La gente ama a ese hombre. Y yo digo, ¿por qué? Porque ya cuando al principio en la escuela con 5 años, a ti llegamos a la escuela y hay mucho adoctrinamiento desde pequeño. A mí me gusta estudiar metafísica y la mente subconsciente aprende a través de trauma, repetición o símbolos. Y eso es exactamente lo que usan bajo esa dictadura, bajo comunismo, los tres, traumas, repetición y símbolos, para crear ese síndrome de Estocolmo cuando tú empiezas a amar a tu opresor. Exacto. Y, y hay algo que se antepone, ¿no? Sería la antítesis de esos tres elementos, incluso producida por una izquierda, digamos, poco más actual, pero digamos una parte más práctica, que sería la teoría y práctica revolucionaria. Mm, Fue una, fue una nueva modalidad de decir, pues tenemos los símbolos que son burgueses y nosotros ujú, tenemos que construir nuestros propios símbolos. Es decir, si Fulgencio Batista fue un dictador, pues nosotros, y es un símbolo de la sociedad anterior cubana, que no era libre, digamos, en discurso de Fidel, pues nosotros vamos a construir nuestros símbolos para que representen a nuestra revolución y ellos van a significar, aunque se valgan de la tortura, libertad. Está excelente el ejemplo que mencionas de la metafísica, porque hay sociedades que no han vivido, con todo respeto, algunas sociedades más jóvenes aquí en Brasil no han vivido trauma, o el trauma que han vivido es que no hay internet en casa, que se va el internet 3 horas, o que no tienen el teléfono de la moda, no han tenido una repetición de crisis, o sea, empezar a internalizar que es normal que no haya agua en casa, que no hay saneamiento, ujú, es normal que no tengas, digamos, alimentos, pero con proteínas para crecer bien, ujú, para que no crezcas desnutrido, con falta de peso, y que es normal que te digan a toda hora que estás así por culpa del imperialismo. O sea, aquí no hay eso, yo no veo eso. O sea, no ujú. lo he vivido aún en 5 años que tengo en Brasil. Y tú mencionabas el que te gusta ese tema, pero ¿qué ves como activista y con más de 10 años en Estados Unidos? ¿Cuál es la puerta dura? O sea, ¿por qué a los jóvenes les encanta estas ideas del Che Guevara? Les encanta, incluso aquí no es que vamos a reproducir discursos racistas, pero hay gente negra que adora a Che Guevara, hay gente gay que adora a Che Guevara, hay gente... Que para mí es una eh, abominación. o sea, pero Eso es, ¿por qué crees que pasa eso? uno, propaganda.
Uno, propaganda. La propaganda de que el capitalismo es malo, de que el capitalismo es diabólico. Esa ha sido una propaganda que lleva muchos años, muchos años. Y la izquierda la usa muy bien, esa propaganda. Y después ese romanticismo, la historia que ellos saben o conocen de esos personajes, no es la historia real, es la historia que ellos quisieron que se supiera. Entonces ellos hacen ese romanticismo bello de uy. Entonces lo miran casi como ese príncipe azul que va a venir a rescatarnos, esa figura que podemos seguir para la libertad. Y no se toman el tiempo de estudiar la historia verdadera. Más que estudiar la historia verdadera, aunque para serte sincera, nada más que hay que leer el diario del Che, el diario que no estuvo, el que estuvo censurado. Ahí mismo Ajá. él menciona, ay Dios, perdón, No, tranquilo. ahí mismo él menciona eh, su racismo y su homofobia. Ahí mismo él menciona su racismo y su homofobia en su diario. Ahí mismo en su diario, ¿ve? Entonces, perdona, mi perro me sacó. No, tranquilo. No, me decías Pero lo de la propaganda. sí, sí, mucha propaganda, muchísima propaganda. Yo creo que más que leer, porque a veces, tú sabes, la literatura también se puede manipular, más que leer, lo que se debería hacer es escuchar. Y perdona que como venezolano te diga esto, pero si Venezuela hubiese escuchado a los cubanos del exilio, se hubiesen salvado. Si Colombia hubiese escuchado a la Cuba y la Venezuela del exilio, se hubiesen salvado. No estamos escuchando. Brasil. No estamos escuchando. Todos pensamos que todo estaba. Los venezolanos nos decían a nosotros: Venezuela no es Cuba, Venezuela no es Cuba. Tranquilo, que aquí no va a pasar, Venezuela no es Cuba. Mira cómo están ahora. ¿Entiendes? Hay mucha falta de. Es que hay un ego de que yo me lo sé todo, de que yo tengo la razón, de que aquí sí no va a pasar. ¿Entiendes? Un beso para toda mi gente que las veo que van conectándose. Pero Sí, sí, si tienes, hubiésemos tienes escuchado, muchísima siéntense a razón. escuchar a las personas que han vivido. Mira, eso mismo que me estabas mencionando del discurso, de la entrevista esa que Fidel tuvo, donde se le preguntó, eh, mira, ahora mismo en los Estados Unidos, en Miami, viven más. Yo he tenido el placer de conocer a tres presos políticos negros. Dos de ellos cumplieron 15 años en la cárcel de Camagüey, de prisión política, y el otro es uno de los presos políticos más longevos que tiene Latinoamérica. Ese hombre creo que cumplió 29 años, algo así, de prisión de libertad, el Pichi, sí, el Pichi, que tiene un libro que se llama El Príncipe Negro, por cierto. Ok, déjame anotarlo aquí. Presos políticos negros que te pueden contar su historia, que te pueden contar por lo que pasaron, que te pueden contar la realidad de lo que es una prisión política en Cuba y el racismo en Cuba. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo creo que en general, como comunidad latina, tenemos que escucharnos los unos a los otros un poquito más. Creo que eso nos ahorraría muchos dolores de cabeza. Sí. Tú sabes que hay elementos tan banales para justificar a, la buenaventura de Cuba que he escuchado y lamentablemente no se lo escuché tanto a los venezolanos porque yo era muy joven cuando comienza realmente la inteligencia cubana a infiltrarse en las instituciones de Venezuela. Yo tendría, no sé, 12 años, poco entendería lo que se estaría hablando. Cuando entré a la universidad, que sí coqueteaba también con esa idea de que la izquierda, aquel sueño utópico y esas cosas, porque sí, sí es verdad, Ujú. te adoctrinan, pero te vas dando cuenta. Yo fui a Cuba en 2014. Yo me aproveché de la universidad y dije, pues yo voy a ir a Cuba. Un amigo ellos veían que yo me expresaba tan bien que ya a mí me empezaron a llamar como cuadro político. A Tú eres un captar. cuadro, Ah, así mismo te dicen en Cuba, cuadro político, sí. tú eres un cuadro, me Sí, decían. Hay una sí, cuadro oportunidad político, de ir sí. a Cuba, estamos seleccionando a uno por cada estado de Venezuela. Y en Venezuela habían 23, hay 23 estados. Sí, 23 más la capital. Y pues queremos que tú vayas porque eres destacado y tal. O yo te puedo colocar allí. Realmente era como que me llegaron así y yo, bueno, dale, yo quiero ir. En dos sentidos. Primero, quiero ir a ver.
quiero ir a captar, aprender. Quiero aprender. Yo, o sea, quería estudiar, pero porque el curso era formación política. Quería ver qué significaba lo que para ellos era revolución y qué era lo que se Ujú. reproducía en Venezuela. No te voy a decir que fueron 7 días de aprendizaje porque fueron 7 días de sobrevivencia, porque los Mm. tipos que fueron de Venezuela eran, esos sí eran cuadros, pero cuadros hasta criminales de la revolución venezolana. Uh, Era gente que se iba a beber cuando habían ido a estudiar. Y yo te digo, yo todavía enfrascado en lo mío, yo vine aquí a estudiar, yo no vine aquí sí, a pasear, porque te vigilan. Eso es lo otro, del lado cubano te vigilan. No puedes ir a cualquier lugar si no es con el profesor o la persona encargada de que estés allí. sí, 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 es Entonces constante, te es tenías que constante. esconder o escapar. Ujú. Había un amigo que él era muy, muy de izquierda, pero era una persona extremadamente académica. Y él sí, él se escapaba y tal. Y en una de esas nos mandaron un proyecto, una tarea de 3 teníamos que hacer. Yo me quedé avanzando en la tarea y estos se fueron a beber. Cuando volvieron, yo expongo el proyecto y estos están allí luchando con la borrachera que tenían. Y cuando trataron como de desprestigiarme, yo dije, pues es que yo soy revolucionario como ustedes. Yo preferí quedarme aquí a hacer la tarea porque como buen revolucionario tengo un compromiso y ustedes como buenos revolucionarios se fueron a beber. Pues eso fue la gota que derramó el vaso. Y a mí me captaron en Venezuela se reprodujo una palabra llamada majunche. Majunche era como el gusano en Cuba, que era una persona que se arrastraba al imperialismo, ¿sabes? Entonces, Ajá. tú eres un majunche, no sé qué tal, qué tal, qué tal. Y el otro muchacho que salió a defenderme, lo empezaban a acusar de gay, como desprestigio, ¿sabes? Como que si él fuera gay, sería, y él no era gay, nada. Tiene su esposa, tiene Solo por por, defender. por su manera de ser, porque era, no, y por su manera de ser, porque era una persona muy ensimismada, Ujú, muy, pues, fuera de lo normalmente reaccionario y revolucionario. Entonces, ujú. era así como operaba. Yo vuelvo a Venezuela y cuando vuelvo a Venezuela yo digo, no, esto no es lo que yo quiero y no es lo que yo pretendo reproducir. Y comienzo en la universidad a tener una especie de participación un poco más activa, a oponerme a muchas cosas y a criticar, y eso fue sobrevivir el resto de los 3 años en la universidad, o sea, Guau. sobrevivir para poder graduarme. Una universidad que, por supuesto, yo conocía profesores en un semestre que me decían, ah, tú eres Carlos León. Y yo no te he visto nunca, ¿de dónde me conoces tú? O Porque sea, sí, te ellos fijaban. son bien, cuando tú te conviertes en una piedra en el zapato, ellos se hacen la tarea de divulgar quién tú eres y que la gente sepa quién tú eres y que tengas vigilancia lo más seguido posible. Yo sé que mis redes sociales las tienen vigiladas. ¿Me Exacto. No, y importa? las No, mías no me también. interesa. Eh, de verdad que no. A ellos les molesta mucho de que, porque el problema es que el cubano del exilio lleva hablando muchos años, muchísimos años, lleva advirtiendo muchos años, pero lleva muchísimos años hablando y advirtiendo en el mismo idioma. Yo me atreví cuando el 11 de julio a advertir a la comunidad negra americana que tiende a ser bastante izquierdosa de los daños de ese comunismo y de que existe racismo en ese comunismo y en esa dictadura. Y lo dije en un inglés perfecto y que ellos entendieron. Ese fue mi primer video que se fue viral, en inglés. Eh, y mi activismo empezó en inglés y continúa en inglés. Yo no he parado mi activismo en inglés. Y a ellos les molesta. Porque quién es Porque esta negra? ajá, ¿Cómo se atreve esta negra a estar hablando inglés y a decir lo que pasa en Cuba en inglés? Les caigo mal, no me soportan. claro. No, no, está fabuloso y yo sabía que esto me iba a encantar esta conversación, porque yo empiezo en portugués. Mm, Yo lo que venía hablando en español, a mí nadie me prestó atención. Nadie me. Entonces, yo decía, pues, ya estoy en Brasil. Venezuela, como estudié ciencias políticas, a una base te dice de entendimiento que lo que está instaurado allá no lo vas a sacar rápido en los próximos 3 4 años. Ese fue mi pensamiento en 2020, 2021. Yo dije, pues en los próximos 3 años yo voy a empezar duro con el portugués y voy a ajá. meterme
a hablar política en portugués, Venezuela. No voy a meterme en la vida política brasileña porque me brasileño. falta conocer la historia, me falta entender las instituciones, cómo funciona, pero voy a hablar de mi país. Y mira lo que la gente ha llegado a escuchar. O sea, la gente ha venido, cómo ha llegado insultos, cómo han dicho que yo soy un apátrida efectivamente, porque cómo voy a decir que en Venezuela hay dictadura cuando yo me gradué en educación pública, cuando Venezuela tiene los mejores convenios en salud al lado de Cuba, cuando en Venezuela es el país donde más han habido elecciones en los últimos 20 años, y en efecto han habido elecciones, pero son tan neófitos de pensamiento, es una palabra venezolana, neófitos. Bueno, no es venezolana, pero se usa mucho ya para definir a la gente cuando es como coja de De pensamiento, cuando ella pensamiento. piensa, ella piensa pero cae en huecos. Hay cosas que cuando Le caen huecos, falta, le falta. Eso. exacto, es como que vienen 10 libros. Imagínate Super Mario. Viene Super Mario salta el libro sobre ideología. Luego viene el libro sobre tortura, como que Mario se cae y vuelve a aparecer en el de adelante donde habla de comunismo. Y después se vuelve a caer cuando habla de derechos humanos. Entonces ellos tienen libros leídos y tienen otros que no han leído, porque dicen que esos Claro. son No, no, imperialistas. son libros baneados. En Cuba se baneó mucha literatura, en Cuba se baneó música, la música de Celia Cruz, por ejemplo. Yo Es, le digo a la gente todo el tiempo, yo le digo, ustedes defienden esto aquí, ustedes defienden Cuba, y ahora que hay un movimiento de artistas que van y vienen, y para mí yo creo que es una hipocresía muy grande, porque yo digo, o estás con los indios o estás con los cowboys. Escoge un bando. No, la música no es política. Si la música no es política, entonces ¿por qué nunca dejaron entrar a Celia Cruz a Cuba? Si ella nada más que era una cantante. exacto. ¿Cuál era el Y eso miedo? también fue otra muestra del racismo a nivel gubernamental. Pues esa mujer negra. Negacionista también, porque es negar la historia, es negar, o sea, cuando cerceas el derecho a Celia Cruz, que yo no sabía eso, soy salsero, pero yo terminé sabiendo de ese hecho en particular con la muerte de su mamá. Fue aquí en Brasil cuando comienzo a leer más un poco sobre los actos de injusticia y, y cuando yo leo y veo lo que le pasó a Celia, de hecho hay una publicación en mi perfil, todavía está allí, donde aparece ella recogiendo una arena en Guantánamo Sí. para llevársela, y yo puse en portugués lo que había ocurrido, y hay una letra que se llama Yo viviré, hay una escena de la canción que dice que ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando el sueño de la libertad. Sueño de la libertad. Pero hay Sí. otra parte en esa misma estrofa que dice, yo aún, o sea, como que yo quiero volverlos a ver, voy a regresar para que a mis amigos abrazar, una cosa Ujú. así. Entonces yo coloqué esa estrofa en la publicación que hice en portugués para mostrarles que el color importa en la política, pero puede Sí, sí importa. importar tanto como no puede importar. O sea, porque seas negro no te vas a salvar. O sea, esa lucha de que los negros dentro del acceso al poder, que tiene que ser verdad, que tiene que ser, perdón, mostrado, pero en el día de mañana, cuando te conviertas en una piedra en el zapato, no importa el color que tengas, vas a pagar, vas a Así pagar. mismo. Así mismo. Bien, mencionaste algo sobre el adoctrinamiento, me gustaría que nos contaras un poco sobre eso en las escuelas. Ujú. Las figuras, los símbolos que mencionaste al final. ¿Qué recuerdas? O sea, que sé que eso debe seguir igual. ¿Qué recuerdas que fue tu educación? ¿Qué era lo que aprendían? Y cómo lo aprendían también sobre la propia historia de Cuba. Bueno, la historia de Cuba que se aprende en las escuelas es esa historia fantaseada, es como un cuento de hadas, todo lindo, todo perfecto, todo sucedió bien, nosotros ganamos, la vida es maravillosa, ese tipo de esas mentiras, ¿ves? Em, en Cuba, primeramente, al momento que tú entras a la escuela, a tu cuarto con tu aula, que se le dice aula. Al momento que tú entras a tu aula, lo primero que tú ves en todas las aulas es figuras de el Fidel, el Che, y siempre son, esas dos son las figuras principales. Entonces ya eso te está entrando al subconsciente, sobre todo un subconsciente tan sugestivo como el subconsciente de un niño, te está
entrando, una de las cosas que te hacen repetir todos los días en la escuela más de una vez es pioneros por el comunismo, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. No seré como tu mamá, no serás como tu papá, no serás como el bombero, no serás seremos como el Che. Te hacen repetir eso todos, eso es otra cosa que te va inculcando. Y patria o muerte, venceremos. Eso te lo hacen repetir todos los días, todos los días, todos los días en la escuela, todos los días. Y como que se te va metiendo en el subconsciente, en el subconsciente. Casi todos los párrafos, si te dicen, ay, descríbeme, en vez de decirte, descríbeme, no sé, la naturaleza, descríbeme el tiempo, cómo está el tiempo hoy, no, descríbeme la figura del Che, descríbeme la figura de Fidel. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto que hizo Fidel en el Moncada? Después, yo ahora de grande, fue que me enteré que Fidel lo que se perdió o se hizo es perdido y llegó a Moncada tarde, por eso fue que no lo mataron. Él mandó a todos los otros que se mataran los otros se murieron y él, óyeme, en las calles de Santiago de Cuba, que todas las calles te llevan a Moncada, todo te lleva a un mismo lugar. Él se hizo el perdido, el que se había perdido y se le olvidó la dirección y llegó tarde. Los embarcó. Pero esas son cosas que yo me enteré ya fuera de Cuba. Claro. Había rumores. En Cuba siempre hubo rumores. En Cuba siempre ha habido ese, te respetamos, porque si no te respetamos nos metes preso. Pero pero siempre se hablaban muchas cosas. Déjame olvidé la palabra. Déjame crear una hipótesis, una cosa así. Mira, sí, es construir héroes donde no los hay, pero a la manera forzada por ver los héroes. Y a nivel educacional, cuando conversé con Ryder, que era otro cubano, y con Carlos también, ellos me dieron unos ejemplos que al momento en que yo salí de la escuela inicial en Venezuela, yo no lo había visto, pero cuando ya yo estaba en la universidad, ya yo escuchaba que estaban colocando en los libros abiertamente ejercicios en favor al gobierno. Por ejemplo, en Venezuela existe lo que se llama el Consejo Comunal, una organización creada nueva en el chavismo, y ese Consejo Comunal luego, delante de la crisis, asumió algunas responsabilidades, como distribuir bolsas de comida, distribuir el gas, y si tú no te anotabas en una lista del Consejo Comunal, cuando llegaba el gas, pues a ti no te lo entregaba. Entonces, te convertías en una persona dependiente. Entonces, los ejercicios en los libros de las escuelas eran, si el Consejo Comunal X recibió 80 botellas de gas y hay 35 familias, ¿cuántas botellas de gas sobran para la comunidad? O sea, siempre hablando en cantidades. O sea, el comunismo como que como que no puede hacer el ejercicio al contrario. Llegaron 30 botellas de gas y hay 80 familias. ¿Cuántas nos faltan? No, el ejercicio siempre era al contrario, porque realmente era así, siempre faltaba. Y estos amigos cubanos, ellos me dijeron que en Cuba distribuyen unos libros que parecen unos soldados con unos fusiles. Y el letrero dice fusil bueno, ¿no? Fusil en manos del soldado, del guerrillero, como que de la persona que está del lado del comunismo. ¿Es verdad eso? Está al lado de la revolución, sí. Claro, imagínate. El problema es que, imagínate, tú empezaste a experimentar eso en tu paso a la universidad. En Cuba, los niños de 5 años en preescolar ya están viendo ese tipo de simbología y ese tipo de adoctrinamiento que viene desde la educación. Los libros de texto son primeramente muy viejos y en segundo lugar, todos tienen algún tipo de adoctrinamiento. A nosotros nos dan una cosa que se llama defensa civil, porque supuestamente si nos van a atacar los imperialistas y nos va a atacar los Estados Unidos, tenemos que estar preparados. Los niños de la primaria, porque yo lo pasé, a mí los niños de la primaria se les enseña a disparar con escopetas de perle, pero se les enseña a disparar. Yo lo viví. Preparación para la defensa. El día de la defensa, le decían, el día de la defensa. Y ese día de la defensa había preparación militar.
Si viene una bomba, ¿qué hay que hacer? Ponerse el labio en la boca, para cuando explote no te parta los dientes. Quédate abajo de la mesa. Todas esas cosas nosotros las enseñaron. Es decir, que si aquí yo tengo una preparación militar sin haber sido militante. Yo tengo una preparación militar. Yo sé disparar. Yo sé que si sale una bomba, hay que uno de los lugares más seguros es o sal o debajo del dintel de la puerta, nunca abajo del techo, porque el techo se cae. Ponte abajo de algo duro, la mesa, ponte el lápiz en la boca para que el impacto no te parta un diente, para salvar la dentadura. Todas esas cosas las aprendí yo en Cuba de niña, en preparación militar. Y es una paranoia de que estamos atacados, nos van a atacar, nos vamos a atacar, Claro, ahí todo el está el mundo nos vamos a atacar, el trauma. enemigo. Es una paranoia tan grande, un trabajo psicológico constante, constante. Y cuesta trabajo quitarse, como que limpiarse de ese trabajo psicológico, de ese adoctrinamiento. Sí, cuesta totalmente. Un amigo venezolano, que gracias a Dios terminó de graduarse esta semana, de psicología, casualmente, él me decía algo particularmente hace como 2 años. Él continuó la carrera aquí en Brasil, él empezó en Venezuela, pero él se tuvo que venir huyendo. Fue amenazado, le colocaron un arma en la cabeza y todo en la sala junto a la familia y le dijeron, o te vas o tú sabes las consecuencias. Y él se tuvo Sí. que ir. Pero él me dijo algo que nadie me lo había dicho. Él me dijo, los jóvenes de Venezuela tenemos que analizar cómo la figura de Chávez ha modelado nuestra forma de actuar, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de ser, porque Chávez fue una persona tan expuesta desde la mañana hasta la noche, y él lo decía en función a que, no porque nos educaban en función a Chávez, sino que tú veías a Chávez en todos lados, en las paredes, Chávez hablando en transmisión nacional, en cadena nacional, el tipo se lanzaba 8, 10, 12 horas de cadena nacional, o sea, el que no tenía televisión privada, pues tenía que verlo, porque no había, que ocupaba Así todos mismo los pasa en canales Cuba. públicos. Entonces, los niñitos no tenían eso que tú decías, que preparación directamente pensando en la guerra y ese trauma, pero tenían ese otro tipo, esa otra forma de adoctrinamiento, que era sentarse en la casa, escuchar a Chávez todo el día, y ya no había tiempo, no había cómo evitar que los niñitos hicieran esto. Siempre cuando venía la cadena nacional se paraba. Entonces, estos son palabras mayores, lo que estamos hablando aquí. Sí. Estos son cosas que la gente que nos está escuchando va a decir, el que está contra lo que estamos diciendo, estos se pusieron de acuerdo. Pero a Grecia yo no la conozco. En mi vida yo había visto a este hombre. Yo le escribí, vamos a hablar de este asunto, no pasé ni un guión ni nada, ella tampoco me Nada. pasó un guión, aquí esto está entrando y están fluyendo las ideas. Entonces, yo lo que estoy relatando y lo que tú estás relatando, esto es, no sé si conoces el libro 1984, donde a esa sociedad se le menciona todo el libro que ellos están en guerra, que ellos están en guerra contra Oceanía, pero ellos nunca ven la guerra, ellos solo ven los resultados de la guerra. Los patriotas invadieron y recuperamos guarniciones. Esta semana el chocolate que vamos a servir va a tener 2 gramos más de chocolate esta semana. Debido a que sufrimos un ataque en el norte del país, en Oceanía, no sé qué tal, vamos a disminuir el nivel de tabaco, una cosa así. Entonces, era como que la escasez tenía una razón en producto de la guerra y había que estar preparándose todo el tiempo. Y en el libro obviamente se relata a la gente con muy poco peso. Y hay una parte del libro donde dicen, pues la guerra con Oceanía ha terminado. Ahora la guerra es con Eurasia, otro país. Otro país. Y yo recordé, o sea, cuando leí el libro, cuando Obama fue a Cuba en 2014, creo que fue 2013, por allí. Yo dije en el libro, claro, ahora ellos han cambiado de enemigo. Ahora el enemigo no era el presidente de los Estados Unidos. El Claro. enemigo es la estructura de Estados Unidos, que no es fácil de dominar. Porque si llega un presidente que lo puedo dominar, pues le puedo sacar beneficios, como fueron las flexibilizaciones que ellos supuestamente hicieron hacia Sí, Cuba, sí. lamentablemente.
Bien, Ujú. llegas a Estados Unidos y, y hay un fuerte patriotismo también en los Estados Unidos, Sí. pero ¿qué pudieras relatarnos en cuáles son las diferencias de ese patriotismo que se enseña y se adoctrina en Cuba a un patriotismo que se vive y que se defiende en Estados Unidos? Ujú. No se puede ni comparar, no se puede comparar para nada. Estados Unidos este es tu hogar, lo que te da de comer, o este es tu hogar, y aquí te estamos dando la oportunidad de que tú alimentes a tu familia, de que tú prosperes y de que tú avances en dependencia de la cantidad de trabajo que hagas o lo inteligente que seas. Pero lo bueno que tiene este país, que hay tanta libertad que hasta estos retrógrados pueden estar aquí. Hay personas que se le permite pensar diferente aquí. Hay gente que está de acuerdo con Fidel, de acuerdo con esto, de acuerdo con aquello, y así todo, aquí todavía tienen un trabajo, una casa, un carro, y viven aquí. Y son comunistas viviendo del capitalismo, y se les permite, y se les permite. En Cuba no es así. En Cuba, como es monopartidista, un solo partido, no hay, no hay competencia, no hay alternativa, no hay opciones. O estás con nosotros o estás contra nosotros. Si estás contra nosotros, o te vamos a repatriar o exiliamos, o te exiliamos o te metemos preso como preso político, o te hacemos la vida imposible para obligarte a que te vayas. Entonces, no hay comparación. No hay comparación ¿Cómo es? ninguna. Danos un ejemplo. eh, ¿Cómo es, cómo es que te hagan la vida imposible en Cuba? Eh, Te puedo poner si es ejemplos que no te pueden poner preso. te puedo poner ejemplos con mi hermano, porque fue el que vivía así más seguido, y otras personas que he conocido, historias que he escuchado. Gracias a Dios, yo me fui, mi mamá prácticamente me empujó que me fuera del país antes de que se pusiera así conmigo la cosa. Pero tienes vigilancia constante, 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 de lo que nosotros le decimos los segurosos, que son la gente de la seguridad del partido, los chivatos. Siempre vigilancia constante. Eh, no puedes conseguir trabajo. La mayoría de o te botan de tu trabajo. Te inventan causas para botarte de trabajos, de centros laborales, para que no puedas trabajar. Le haces la vida imposible a tus hijos en la escuela. Si tú eres hijo de opositor, si tú eres hijo de opositor, te hacen la vida imposible en las escuelas. Imposible. Eh, yo me siento muy mal por los hijos de opositores porque los tratan muy mal, los tratan muy mal. Vende patria, les llaman nombre, los desaprueban a veces, aunque sean inteligentes, aunque hayan hecho las cosas bien. Es, es, es muy mal. Por cierto, la parte de la vigilancia sí la viví, pero cuando fui a despedirme de mi mamá tenía un cáncer terminal y yo fui a despedirme de ella, que por cierto, entré al país por mis ovarios, perdóname que no quiero ponerme muy grosera, pero entré por mis ovarios porque no saqué prórroga. Yo dije que si yo me presentaba a sacar la prórroga en la embajada cubana me iban a decir que no, porque ya yo era activista cuando eso sucedió. Yo saqué pasaje y me fui. Yo saqué pasaje y me fui y yo dije, yo entro porque yo entro. Y entré, gracias a Dios, y pude despedirme de mi mamá, pero mi abuela fue la que me dijo, te están vigilando. Yo dije, ¿por qué? ¿Cómo tú lo sabes, abuela? Dice, porque los muchachos que están sentados allá frente se turnan y ellos no son del barrio. Dice mi abuela, yo conozco a todo el mundo en este barrio. Yo conozco a todo el mundo en este barrio. Ellos no son del barrio. Y se sentaban frente por frente a mi casa y se turnaban. Cada ciertas horas cambiaban. Uno venía, el otro, se hacían los que estaban conversando, se quedaba uno sentado ahí, el otro se iba. Entonces ahí empecé yo a provocar, que tengo que trabajar en eso, porque ahí me gusta, cuando la cosa está un poco fría, me gusta calentar. Entonces yo salía en ropa bien provocativa, chorcitos corticos, salía y empezaba a saludar a las vecinos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan, mi amiga? Hace tiempo no te veo, ¿eh? Y se le ponían así, tú le veías la cara mirando, y yo me movía y caminaba para acá, para esta esquina y para la otra, iba y regresaba por la otra esquina, y yo los veía, los tenía nerviosos.
Y eso que fui a despedirme de mi mamá, que tenía un cáncer terminal. La vigilancia sí la viví. La viví cuando fui a esa situación en Cuba. Mencionaste algo de los centros de trabajo, algo de lo que yo no sabía. Ujú. Y en la última entrevista, Alfredo, que es un tercer cubano al que entrevisté, él lo comentó que si a ti te inventan estas causas para despedirte, hay un tiempo en el que tú no puedes encontrar trabajo porque tiene que pasar 6 meses, algo así, que te dan Sí, hasta que te entreguen como una carta o un documento, ahora que sí puedes solicitar empleo en otro lugar. sí. Y a ¿Esto es veces nunca ves verdad? esa ¿Sigue? carta. Mm, A veces nunca te la dan. o sea, esto Y es a una veces tú piensas, tú violación de encuentras derechos personas, laborales. no. En Cuba hay varios negocios, aunque en Cuba no se honra, el gobierno, el desgobierno cubano no honra el comercio privatizado, la privatización. Hay negocios que, tú sabes, los paladares o cafeterías y cosas así, Ujú, que aunque tienes que tener una licencia del gobierno, se puede pasar como un negocio privado, tiene más o menos. ujú, em, Conozco de alguien que opositora, que limpiaba casas, limpiaba una de esas cafeterías, ella iba por las mañanas, limpiaba la, la cafetería abajo y después subía a casa de la dueña y limpiaba. Alguien de la seguridad del Estado fue y le advirtió a la dueña que ella no podía tenerla ahí trabajando, porque si no le iban a quitar la licencia de vender. Y tuvo claro. que votarla. Le dijo, con la pena, con toda la pena de mi corazón, pero yo no puedo perder mi licencia, te tengo que dejar ir, no puedo tenerte aquí trabajando para mí. Y amenazan a los llamados dueños de negocio, que los dueños del gobierno, ellos tienen control de todo, pero hasta ahí llegan, hasta eso llegan. Ronald, un amigo venezolano que está en España también, migrante, hizo un comentario que él en un momento habló con un cubano que era apoyador de la Revolución Cubana y este cubano le dijo que allá en Cuba sí se apoyan a los gays. Ahora, se Ah, apoyan a los gays ahora a los gays porque revolucionarios. porque es trendy, exacto. Y a los revolucionarios, porque es trendy. Porque hay como es trending a nivel mundial, tenemos que hacernos los cool, wow, wow. ¿Tú me entiendes? Oh, Cuba, wow, wow. Bueno, que te digan los gays que tuvieron que hacer lo que nosotros llamamos en inglés the walk of shame o la caminada de la vergüenza para entrar para irse en el Mariel, cuando el Mariel tuvieron que hacer ese estrecho, el estrecho de la vergüenza, donde sacaron a la gente de los centros de trabajo y los tenían, aquí tenían al pueblo, que en estos días voy a poner un video donde se ve eso y te voy a taguear para que lo veas. Sí. Aquí tenían a la gente gritándole oprobios, oprobios. Y acá tenían policías con perros. Si caías mucho para acá, te mordía los perros. Si caías mucho para acá, te cogía el bulto de gente gritándote cosas. Que te lo cuenten esa gente. ¿Cuántas personas no perdieron el trabajo? Mira, primeramente, en Cuba había campos de concentración. Se llamaba los cocos. Y ahí metían a todos los que tenían tendencias gay o tenían sida. Y a veces no podían ni despedirse de su familia. Si te cogían en el malecón, por ejemplo, con una guitarrita y el pelo largo, tener el pelo largo en Cuba significaba tendencias gays o afeminados. Los friki, exacto. Entonces te cogían y te ponían en una guagua, te ponían en un ómnibus y tu familia no sabía ni dónde tú estabas. Y te metían en esos campos de concentración, porque eso es lo que es, en esos campos de concentración que se llamaba los cocos. Hubo muchos que se infectaban los unos con los otros para no sentirse solos. Decía, bueno, si me voy a quedar aquí contigo y si tú te vas a morir, me muero yo también. Porque los alienaron, los convirtieron como en alien en esa misma sociedad y los trataban como basura. No se podía escuchar a los Beatles, no se podía escuchar nada que tuviera rock, nada que fuera, porque decía que eso eran tendencias, Guns N' Roses, nada de eso se podía escuchar, porque decía que eso era tendencias homosexuales. Y tendencias homosexuales iba en contra de la revolución, de los principios de la revolución.
Esas son las atrocidades Yo, que la mayoría de la gente no sabe y que mucha gente, cubanos, han querido olvidar porque son muy traumáticos. Y hay mucha gente que vivieron eso, pero que conscientemente han enterrado esas memorias y esos recuerdos por tal de sobrevivir. ¿Entiendes? exactamente. Entonces, toma gente como yo, toma gente como tú, toma gente como tú sabes, que trate de extraer la mayoría de la información que puedan de esos momentos tan duros y exponerlo. Sí. Wow, o sea, me dejaste, yo estoy tratando de encontrar aire para no decir una mala palabra a todo volumen, porque yo estoy en un país donde la gente se siente ofendida y te llama de misógino y te llama de ultraderecha porque no le dices elu o no le dices eli en vez de decir él o ella. Espera un momento, déjame contestar esta pregunta rapidito que alguien dice, o sea, que en Cuba no hay hombres con los pelos largos. No había. Estamos hablando, eh, estamos Claro, del hablando pasado. principio de la revolución, fue bien fuerte. Después, 80, en los 80, estuvo la cosa también bastante dura. Principio de los 90, ese 94 que fue donde hubo el maleconazo, que el maleconazo fue el 11 de julio original en Cuba. Ese maleconazo, que de ahí salieron muchos de los balseros, de los que se fueron en balsa, que fue una protesta grandísima, que no hay mucha evidencia de lo que pasó porque ni había internet en esos tiempos, Claro. ni había tanta tecnología como de cámaras y esas cosas. El maleconazo fue en el 94. Pero sí, sí, ahora sí. Pero, por ejemplo, en Cuba no se podían celebrar festividades religiosas como las Navidades, por ejemplo. No se celebraba. Se empezó a celebrar cuando Juan Pablo II fue a Cuba y le pidió a Fidel que por favor le permitiera al pueblo celebrar las Navidades. Entonces después se quisieron hacer uy, qué cool, sí, Jesucristo que nació, wow, wow. Son unos hipócritas. ¿Y qué hacían, por ejemplo? Las preguntas a veces tan obvias, pero tengo que hacerlas. El pueblo sabía que existen las Navidades, que en Ujú. otros países se celebran y que existían conmemoraciones, pero que en tu país tienes que celebrar la revolución, tienes que celebrar la algarabía de, de Moncada y todas esas cosas, pero no puedes celebrar la Navidad. Cuando llegaban esas fechas en tu casa, por ejemplo, bueno, eso es un poco mucho, imagino que mucho más en el pasado. ¿Qué recuerdas o qué sabes de qué hacía la gente? Nada. Bueno, Claro, se hace los, acab- se los hacía una destruyen cena, espiritualmente. sí, perdón, voy a tener que traerlo para acá para que deje Dale, de dale. ladrar. Se hacía una cena, pero tú sabes, no tenía una connotación religiosa, espiritual, nada de eso. Era una cena para el que pudiera hacerla, mucha gente no podía. Claro. El fin de año no era tanto como celebrar el fin de año para llegar al año nuevo, era para celebrar el día 1 de enero, el triunfo de la revolución. Entonces, Ah, ellos lo sincronizaron ahí para que el fin de año, el día 1, tú te levantas y en vez de estar celebrando este año nuevo, gracias a Dios por un año nuevo, estás celebrando el triunfo de la revolución. ¿Tú me entiendes? El pueblo tenía mucho, mucho miedo. La iglesia, mira, la iglesia cristiana, que le tengo que dar, aunque no soy cristiana, mi mamá sí era cristiana, aunque no soy cristiana, tengo que dar a la iglesia cristiana mucho mérito, porque sí mantuvieron, mantuvo la tradición de la Navidad y el propósito de la Navidad, que es el nacimiento de Cristo vivo. Pero recordemos que al principio de la revolución, en todos los años 80 también, los cristianos, hubo muchos presos políticos que eran cristianos y que murieron fusilados diciendo viva Cristo Rey. Por ser cristiano, lo hicieron preso político. Vamos a darle mérito a esos cristianos que se lo merecen y que murieron por la convicción de su fe.
y los cristianos tenían que meter la Biblia en papel de cartucho y reunirse en sótanos. No podían tener culto abierto en Cuba. En Cuba sucedió eso. En la Cuba comunista, el cristiano tenía que poner su Biblia en papel de cartucho y esconderla. Como mismo el santero no podía vestirse de blanco, que ahora se ve que todos se visten de blanco, que no podía. Y tú sabes que normalmente cuando uno se inicia en esas cosas te pelan al calvo. Sí, No podían pelarse al calvo, te hacían un circulito chiquitico en el medio de la cabeza y tenías que cubrírtelo. Todas esas cosas se vivió bajo esa Cuba, bajo ese sistema dictatorial comunista, que no había diversidad ni libertad de expresión religiosa ninguno. Y como te digo, para nosotros poder empezar a celebrar de nuevo las Navidades, eso fue cuando vino el Papa. Yo me acuerdo, mi abuelo y mi abuela me decían, ay, un día como hoy nosotros teníamos los turrones, turrón de Alicante, que yo ni sabía qué coño era eso, perdóname, turrón de Alicante y turrón de no sé qué, y teníamos las yemas y comíamos con vino y tacatá, y yo mirándolos como diciendo, esta gente me están hablando a mí en chino. ¿Qué es eso que tú me estás hablando que es un turrón? Ellos claro, vivían de las sí, memorias, sobre todo mis sí, abuelos, sí. vivían de las No, memorias. Iba. hay, hay algo que estoy pensando aquí sobre así como tú decías que hay gente de la comunidad negra que te insulta, digamos, en el pensamiento porque tú estás hablando inglés para decir que en Cuba no existe no existe libertad, no existe diversidad, no existe, bueno, ese paraíso. Sí, Así siento yo que hay mucha gente en portugués que también me dirá ese tipo de cosas, este tipo pero, está loco que hace aquí pero diciéndolo. ahora ¿Cómo digo, se atreve? ahora yo pienso, ¿y si te escucharan a ti hablando portugués? O sea, si te Meu porque las português verdades, es malo demais. no, pero yo creo que en, Si me pongo, sí seis lo hablo. meses, Si en me seis pongo, meses, me pongo, sí lo hablo. Sí, sí en lo seis hablo. Sí. meses hacemos un live en portugués y hablamos de este asunto. Ok, eso Porque, es un challenge. Me lo voy a tomar como un challenge. dale, dale. Mira, porque yo he hablado con otros brasileños, por supuesto, sobre estos Ujú, asuntos, pero ellos no son activistas, ¿ok? Entendiendo y respetando la posición de ellos, no son activistas directamente, ellos son cubanos que salieron, pero son, en cierta forma, esa parte de los cubanos que quieren vivir una vida nueva y desapegarse de esos traumas, desapegarse y construir un nuevo yo en los países donde están. Y en tu caso, tú eres una persona que está construyendo su nuevo yo en el país donde está, pero está reivindicando lo que otros no pudieron llevar. Y entiendes ujú, que el idioma es esa puerta también para mostrarle a otros, porque la gente cubana tú no le vas a contar, no le vas a echar cuento, la gente cubana sabe lo que está pasando. Yo no le voy a echar cuento a los venezolanos, no le voy a echar cuento a los claro. argentinos ni a los colombianos. Nosotros estamos hablándole y esperamos que nos escuchen, como decías al final, al principio, esta gente que no ha pasado por ello. Yo estoy pensando si te escuchara la comunidad brasileña LGBT, si te escuchara Mm, la gente que dice defender los derechos humanos de los negros en Brasil, pero que son esa misma gente que votaron a un candidato que apoya ese sistema comunista cubano, que ujú, tiene en su cuenta, porque la gente dice, no, pero es que no fueron ellos directamente, fueron decisiones que se tomaron en el pasado. No importa, pero cuenta ujú, porque eras tú el que estaba al frente de ese gobierno y tú tienes que pagar, tú tienes que pagar claro. la cuenta, porque no hay otro sistema político en tu país hace más de 60 años, no hay otro gobernante a quien le puedas decir, pues esos muertos negros y esos fusilamientos son de este gobierno, no, eran tuyos también, Sí. y tú tenías que haberlo sabido. Entonces, yo digo, si a mí me acusan ¿cómo es que la palabra? Si a mí me acusan aquí en Brasil de por decir las cosas de Venezuela, de negacionista, ¿qué palabra, qué adjetivo inventarían cuando te escuchen a ti? Ay, imagínate, si a mí No los sé, no negros sé, americanos, muchos. porque tú sabes que aquí cuando la gente dice clase media, aquí en Brasil, primero, dicen, yo no soy, siempre lo digo, no soy una persona de derecha practicante, yo digo que me han convertido de derecha porque hablo y digo lo que pienso. Entonces, yo Sí. digo que
cuando, cuando una persona defiende las ideas que nosotros estamos defendiendo o que comunicamos las cosas que ocurrieron, porque tú has dicho algo muy importante, no eres católica directamente, pero estás hablando de lo que sufrieron los católicos cristianos en Cuba. ¿Alguien te está pagando para que digas eso? No, tú estás asumiendo también la tragedia de ellos como parte de la historia de Cuba y sientes esa responsabilidad de transmitirla, pero no eres una persona que está con un crucifijo en el cuerpo para sentirte como propia la lucha. Cuando tú dices aquí que tú no eres a favor de Lula, pero eres una persona que gana salario mínimo, dice, mira, un desclasado. Este es un desclasado porque este es pobre y es de derecha. Esto no cabe. Es que son genios para inventar, son genios para inventar. Entonces, a una persona que es negra, que no apoya a Obama o que no apoya a Lula o que no apoya a Fidel, bueno, que está en Estados Unidos, que no, ya vamos a pasar a eso, que no defiende el argumento del bloqueo, que no defiende y se va a callar que hayan aún hoy racismo en Cuba, que van a inventar contra todas esas razones, que la persona no es negra, que la persona no es cubana, entonces. No, a mí me dicen gusana y que estoy pagada por la CIA. Yo estoy todavía esperando que la CIA me acabe de mandar el cheque porque, oye, tengo muchas cuentas que pagar, Claro, que se apuren con mi cheque, por favor. Imagínate, exacto. Si pagaran por el esfuerzo, bueno, vamos. No, verdad que gracias por todas esas informaciones. Solo voy a responder aquí un comentario de Graça, que creo que está aqui. Graça, a gente vai deixar esse vídeo depois no canal do YouTube, tá? A gente faz a tradução, coloca as legendas na tela e você depois assistem com mais calma. Quem mais está por aqui? Tatina, que es brasileña, dice que ya sabía lo del asunto de la Navidad. Pues lo tenía bien, iba a la iglesia a ver la Navidad. Ok. Bueno, mi gente, si tienen preguntas y se animan a decirlo, ya vamos a entrar casi que al finalcito, al final. Debe ser oportunidad. Ya vamos a entrar al final de esta live. El asunto No, del gracias. bloqueo. Quiero darte las gracias por la oportunidad. Gracias, de verdad. No, tranquilo. Todavía nos falta un poquito y voy a abusar un poquito del ánimo. El bloque. Tengo dos preguntas y dos bloques de preguntas. ¿Qué argumentan los cubanos que apoyan a la revolución? Porque he escuchado lo que tú dices, los que sufrieron, los que no lo apoyaban, pero del otro lado, los que están del otro lado de la acera, ¿cuál es el argumento que ellos usan para decir que el comunismo es bueno? Mira, déjame decirte algo, la realidad que a ellos les duele mucho y no quieren, están en negación. En Cuba nadie apoya eso. Yo creo que ni los mismos dirigentes lo apoyan, porque si lo apoyaran, no estuvieran aquí el Viernes Negro en Black Friday comprando cosas imperialistas y americanas. No estuviese el puesto a dedo, porque nadie votó por él, el puesto a dedo Díaz-Canel no estuviese usando un reloj americano, un pullover americano, porque si tú apoyas ese sistema, tú deberías tener todo lo que te caracteriza a ti que sea de ese sistema. Nada capitalista, nada imperialista. El problema es que el adoctrinamiento es que es fuerte, y el miedo a que si yo voy en contra de esta idea, si yo voy en contra de esta situación, todos los beneficios que yo pueda haber tenido me lo quitarán. Transporte, vivienda, tú sabes. Entonces, tengo que apoyar. Tengo que decir viva Fidel, tengo que decir todas esas cosas, sobre todo si eres un militante del partido, porque si no, mira, me pasó a mí, te pongo un ejemplo de mi familia, me pasó a mí con mi prima. Mi prima empezó a trabajar en las oficinas, ella no es ni militante, en las oficinas del Comité Central. Y a mi prima le dijeron que si ella no me bloqueaba a mí y dejaba de hablar conmigo, le iban a quitar cualquier beneficio que tenía. Entonces, el beneficio es que todos los meses le dan una bolsa con un poco de aceite, un poco de arroz. Entonces, es una revolución estomacal, le digo yo. Te compran por el estómago. Entonces,
prima, sin darme a mí ningún tipo de explicación de nada, ni aunque sea, que fue la parte que me dolió fue porque ella pudo haberme llamado de otro teléfono y decir, oye, prima, yo tengo una hija que alimentar, perdóname, pero tengo que hacer esto. Ok, perfecto. Pero nada, ella, sí, mi prima es una gusana y es una vendepatria, dijo lo que dijo de mí, bloqueó toda comunicación conmigo por tratar de mantener esa revolución estomacal, el pomo de aceite, las 2 libras de arroz, el pollo, lo que le están dando todos los meses. Entonces, no es que respeten ni que estén convencidos de esos idealismos. No es nada de eso. Es todo a conveniencia y por miedo. Mira, hay en 2021 me hicieron una entrevista aquí en Brasil, mi primera entrevista, digamos, masiva. Y en esa entrevista yo dije una frase que luego la gente, yo la dije sin pensarla, no tengo una base teórica para haber partido en ese argumento, pero usaste algo de la revolución estomacal y antes de llegar ahí dijiste, una persona en Cuba puede sentir miedo de perder algunos beneficios que ha alcanzado hasta ese momento. Sí. Pero cuando empiezas a nombrar esos beneficios, por ejemplo, alimentos, transporte, educación, un trabajo. Cosas básicas. Exacto. Allí, cuando, cuando lo enumeras de este lado, yo entiendo que eso no es un beneficio, eso es un derecho. Eso Esos es son un derechos. derecho. Exacto. Eso no se pierde. Exacto. Cuando naces, cuando te dan la partida de nacimiento, falta agregarlos. Pero cuando tú naces desde el primer día que tienes nombre y respiras, eso se te tiene que garantizar. Alimento, seguridad, ventilación si estás en un hospital. Y bueno, a medida que vas creciendo y desarrollando, te vendrán otros agregados a fortalecer esos derechos, pero jamás son beneficios. Porque no, Ahí te das cuenta cómo no se respetan los derechos humanos en Cuba. Los básicos. Ni los exacto. básicos. Cuando el derecho a la vivienda, cuando hice esta entrevista, eh, la persona me preguntaba así, bueno, pero si en Venezuela le dan casas a las personas. Yo vi que hay 1 millón de viviendas. Sí, sí, les dan casa a las personas. Yo le expliqué. Y allí me vino el análisis a la cabeza y le dije, pero hay gente que confunde beneficios con derechos. Si yo te digo a ti, la vivienda, ¿es un derecho o es un beneficio? Bueno, tener vivienda es un derecho. Ok. Ahora, la palabra casa, ¿es un derecho o un beneficio? Si yo te lo estoy dando. Él no supo responder. Yo digo, bueno, te voy a cambiar la pregunta. Si yo te digo que para garantizar los beneficios de la revolución hay que votar por la revolución y dentro de esos beneficios yo te di una casa. Ahora, ¿me puedes explicar qué es para ti vivienda? Él dice, entiendo. Entonces, va a depender del significado que se le dé en la revolución. Exacto. Tú puedes estar viviendo en un puente, pero si para ti eso es vivienda, para ti, o sea, que no apoyas la sinvergüenzura, si para ti ese es el concepto de vivienda, porque es donde tú encuentras refugio digno, aunque te ofrezcan 30.000 apartamentos de la revolución, y eso significa no decir las verdades, tú vas a rechazar los 30.000 apartamentos porque prefieres vivir en la calle. Entonces, con eso yo le dije al muchacho, ese es el problema que tenemos hoy en nuestras sociedades, que se traspolaron los conceptos y ahora las revoluciones dicen hay que mantener los beneficios, porque ya yo te transformé, ya yo te dije que lo que respiras, que lo que comes, que lo que te bebes, que lo que te vistes, no es un derecho tuyo, es un beneficio que te estamos dando de la revolución. Entonces estamos atrapados en ese juego de palabras. Ok, el bloqueo. ¿Cuándo, no sé, a partir de qué edad, por supuesto, ni a partir de que tomas esa iniciativa de hacer algo con tu vida relacionado al activismo? Pero, ¿cómo manejaste tú desde niña la palabra y el término y lo que significaba bloqueo? En tu familia, El en problema, el día a día. bueno, tú, desde que tú naces, estás escuchando esa maldita palabra, que en realidad no existe. En Cuba no hay un bloqueo. En Cuba hay un embargo económico. Embargo económico y bloqueo no es lo mismo. El bloqueo creo que fueron 6 meses y después lo retiraron y se quedó el
embargo económico, que cuando tú lees las cláusulas del embargo, una de las primeras cosas que dice es el embargo será levantado si se respetan los derechos humanos del pueblo cubano y se le da la libertad a los presos políticos. Eso es una. Dos, no hay embargo para medicamentos ni comida. Vamos a empezar por ahí, porque ahora mismo el pollo que se está comiendo en Cuba viene de aquí, de los Estados Unidos, de Kansas. ¿Ok? Entonces te meten esa palabra en el sistema neurológico, embargo, bloqueo, bloqueo, y entonces lo intercambia, la hacen intercambiable como si fueran lo mismo cuando no lo es. Esa es parte del juego maquiavélico, psicológico que tienen con el pueblo. Embargo, bloqueo, bloqueo, embargo, como si fuera intercambiable, y no lo es. Entonces, uno crece escuchando eso, es una tortura, porque si no te cayó bien la comida y ahora tienes un empacho es por culpa del bloqueo. Todo es culpa del bloqueo. Hoy no te levantaste para ir a la escuela, es la culpa del bloqueo. Es que el bloqueo es, imagínate, terrible. Se fue la luz por culpa del bloqueo, no hay electricidad, es el bloqueo. Una vez, ya te voy a hacer otra pregunta sobre eso, sobre ese asunto, pero una vez un brasileño, eh, una vez me lo preguntó, pero ha ocurrido varias veces con otras personas de manera no directa con la palabra, pero este brasileño me dijo, cuéntame un poco de Venezuela, yo siempre he tenido esa curiosidad desde que empezó todo este asunto. Eh, yo le empiezo a explicar lo de cómo opera Maduro, cómo opera todas estas cosas, y él me dice, sí, sí, pues, chamo, lamentable, tal. Pero, y los Estados Unidos también nos tienen jodidos ustedes, ¿no? Con lo del asunto del bloqueo. Y yo decía, ¿qué es bloqueo? Le dije así, estábamos hablando en portugués, ¿qué es Descríbelo. bloqueo? ¿Qué entiendes tú por bloqueo? Entonces él me dice, no, bueno, yo vi unas cuestiones allí de que no pueden, tienen un dinero en bancos que no pueden usar, eh, Venezuela no los puede usar. Yo le dije, bueno, eso no es bloqueo, lo que tú estás usando, eso son cuentas bloqueadas, que es diferente. Eh, bueno, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo digo, primero, si fuera bloqueo, yo no estaría en Brasil, porque yo no hubiera podido salir, porque bloqueo remite al uso de una fuerza Es un material, cerco, física, es un cerco. que inhibe la circulación. O sea, que no hay entrada y salida. Eso es un bloqueo. Y Venezuela pasó por un bloqueo en 1908, le dije yo a la persona, cuando el dictador Cipriano Castro se endeudó con todas estas potencias francesas en el momento y la inglesa también. Inglaterra y Francia mandaron unos buques y los pararon en los puertos de Caracas y todo el litoral venezolano. Y para la sorpresa de esta persona le dije, ¿y sabes quién asumió la deuda de Venezuela para que se fueran esas potencias del Caribe? Estados Unidos. Estados Unidos negoció y dijo, pues saquen los buques de aquí porque ya venía la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos no quería que se trajeran la guerra a América como tal. Y Estados Unidos asumió esa deuda venezolana en su momento, que Venezuela después la pagó o la sigue pagando con petróleo, pero duró muchos años Venezuela enviando petróleo gratis porque la deuda era abismal, una deuda de la época de Bolívar, o sea, que se había acumulado. Cuando yo le explico todo esto a la persona, él me dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo le dije, no, bueno, ahora, desde que escuchaste bloqueo, dime cuál fue la primera sanción, le dije, que tiene Venezuela, que realmente el término correcto es sanción. ¿Cuándo ocurre la primera sanción? Y esta conversación no era con la misma persona, esto fue en una barbería. En una barbería yo estaba cortándome el cabello y el tipo del otro lado cortándose el cabello y los dos ahí dándonos piña. Yo le dije, dime el año en el que surgió la primera sanción a Venezuela. Ahorita, 2021, con Donald Trump, no, 2020. Yo le dije, está viendo cómo eres un loco. yo, a veces, yo a veces no tengo filtro tampoco. Tú le estás viendo cómo eres un loco. Porque la primera sanción a Venezuela la dio el negrito Obama, para tu información. Y se la dio a Venezuela en el 2015. Trump ni pensaba lanzarse a las presidenciales. Y Obama, el inclusivo, el democrático, sancionó a Es Venezuela. buena Pero gente. sí, yo le dije, pero déjame decirte, ¿sabes cuáles eran las sanciones que aplicó Obama? Y el hombre, no, no. Bueno, Obama la sanción que aplicó sobre Venezuela era porque en Guyana hay un territorio en disputa y ese territorio en
disputa no puede ser explorado el petróleo que está en la salida del Atlántico de esa. Ninguna de las dos naciones lo puede hacer. Guyana ha respetado ese tratado también, pero Venezuela estaba negociando con China explorar ese petróleo. Y Sí. Estados Unidos dijo, tacan, toma tu sanción porque no vas a explorar ese petróleo de ahí. Ajá. Obviamente Estados Unidos tiene sus explicaciones, pero sirvió para decirle a esta persona que no sabes historia de Venezuela, no lo sabes. Y no me vas a contar a mí qué es bloqueo y qué es embargo. Que Venezuela no tiene un embargo tampoco. Venezuela tiene sanciones, que es una Sanciones. nomenclatura diferente a un embargo, que es lo que tiene Cuba. Bien, bien. Fabuloso. Gracias por ese destaque. Yo creo que pudiéramos hacer algo en conjunto, luego con más calma, donde pudiéramos eh, hacer un paseo por el asunto del bloqueo y el embargo, o sea, la diferencia y qué es lo que destaca y qué no, qué es lo que pudiera afectar a Cuba y qué es lo que no afecta realmente a Cuba. Ujú. Yo haría lo mismo con el caso venezolano, porque hay mucha desinformación sobre eso y nadie nos está pagando, pero bueno, tal vez la CIA se anime y diga, mira, a mí me conviene que ustedes hablen de este asunto, Tal vez vamos a se invertirle aquí. animen y nos den un chequecito, no estaría mal. Bien, bien. Bueno, mira, hay muchísimos temas que hablar sobre Cuba, luego agendaremos otro encuentro, pero mi gente, los que están entrando aquí, les dejo como resumen del live. Estuvimos hablando sobre cómo opera el racismo en Cuba, estuvimos hablando de un material que va a empezar a divulgar Grecia en su momento, ya está siendo divulgado, perdón, que es acerca del turismo sexual en Cuba, y está allí en su perfil, visiten y conozcan el trabajo de ella. Estuvimos hablando también cómo funciona el adoctrinamiento en Cuba, incluso cómo erosiona el concepto de familia a través del adoctrinamiento, a través de las ideas de idealización de Fidel Castro, del Che Guevara, y recomendó aquí un material importante que es El Príncipe Negro, que es un libro escrito por un preso político cubano. Crece es una persona que tiene 15 años fuera de Cuba, 10 de ellos viviendo en Estados Unidos. Y ya para resumir esta última parte, habló de 3 momentos importantes que a todos debemos buscar y aprender. La caminata de la vergüenza. Tenemos que buscar acerca del maleconazo, yo no sabía sobre maleconazo, y del Fidel perdido en Moncada. Del Fidel lo está Y él buscando perdido de todavía. cada. Y la caminata de la vergüenza, Bien, para que tengan más que yo, para que tengan un poquito más contexto, está vinculado al Mariel. ok. Cuando se fueron las lanchas del Mariel, muchos gays tuvieron que pasar por eso y tuvieron que... eh, mañana voy a postear ese video y te voy a taguear para que tú veas por lo que tuvieron que pasar los gays. Dale, Ah, dale. No. sí. Yo voy a pensar como decía, te decía hace unos segundos, voy a pensar en qué material pudiera invitarte más adelante en conjunto, Y tengo que siempre, aprender siempre portugués, haciendo. te lo prometo. Mira, yo no es un pedido especial, es una necesidad imperativa en tu vida. Yo tengo que aprender inglés también tengo que hacerlo, Sería muy porque yo bueno. tengo que apuntar. Yo tengo que buscar otro idioma donde la gente también me escuche, porque aquí no me están escuchando. No, sería muy bueno, Bien, sería muy, muy bueno. Y mira, te voy a poner en contacto. Hay un influencer cubano que vivió en Brasil muchos años y después ok, está aquí en los Estados Unidos. Chucho del Chucho, le decimos nosotros, así se llama su canal de YouTube. Él expone muchas de las cosas que está sucediendo en Cuba y lo irracional de lo que pasa en Cuba, pero de una manera más humorística. En ok. Cuba, hacerle humor o hacer un chiste de algo se le dice da chucho. Por eso le dice el chucho del chucho. Pero habla portugués bastante bien y tiene mucha, mucha información también. Ok, Es bien radical en su posición. Creo que sería un invitado maravilloso para tu show también. dale, dale. Si puedes hacer ese puente, realmente muy, muy agradecido.
O pessoal que está aqui me ouvindo também, já a Grace assumiu esse compromisso de aprender o português, ela vai arrumar um tempinho aí semanalmente para estudar o português e daqui a 6 meses, talvez finalizando aí em novembro, a gente se encontre falando português. Mas, pessoal, ela é uma cubana que mora nos Estados Unidos. Seguem, por favor, ou siga, na verdade, o perfil dela. Ela fala em inglês ali no conteúdo. Tem muito brasileiro que fala em inglês, então vai poder acompanhar o teu material. E Grecia, déjanos allí algún consejo para esos sordos que no quieren escuchar, para latinoamericanos, suramericanos especialmente. Me impactó mucho el principio del live, esta parte de escuchar, porque yo era muy niño cuando estos cubanos alertaban a los venezolanos y los venezolanos Ujú. se reían de esa situación, de que eso no iba a llegar y que era diferente porque nosotros teníamos fronteras. Entonces los países de al lado no iban a permitir que el comunismo, pues ahí está, les llegó. Sí, Y los brasileños, ellos también han reproducido parte de esa falta de escucha. O sea, no escucharon a los argentinos, tuvieron tiempo. Además, los brasileños observaron desde lejos la crisis de Venezuela, observaron la Argentina, están observando el declive chileno, Nicaragua, Cuba, y ahora dijeron, pues vamos para allá también. Nosotros vamos para el hueco. Entonces, es que no, con la... Cuba no está en declive. Cuba es el fondo Exacto, del abismo, ¿ok? sí, sí, El fondo del abismo es Cuba. Cuando todo el mundo caiga, va a caer arriba de la ceniza de Cuba. Cuba es el fondo del abismo. Y con lo único que lo puedo dejar, volviendo a lo que hablamos en el principio, creo que como comunidad latina, creo que ay, tenemos que ser un poco más receptivos y escuchar más. Como dije, si los venezolanos hubiesen escuchado, los cubanos no estuvieran donde están ahora. Y así con los demás países. Ha sido como un efecto dominó. El comunismo es un cáncer. Nunca viene a traer nada bueno. Te entra suavecito y callado y cuando te das cuenta ya es muy tarde. Que se mantengan vigilantes, pero sobre todas las cosas no se cansen de exponer. Así que te pido, Carlos, sé que quizás te canses porque esta gente no te están escuchando, pero por favor, no te canses, sigue exponiendo, tómate un break, vete para la playa, goza, diviértete y después regresa con la pila cargada, porque estos comunistas no se cansan, nosotros no podemos cansarnos. es verdad, es verdad. Es una batalla cuesta arriba. Eh, es una, digamos, es una tarea a la que hay que amar, hay que aprender a amar en el sentido de que ellos tienen los recursos para mantener la continuidad. Ellos tienen el poderío, los medios de comunicación, detienen el poder del Estado en algunos países, borran información de Internet, desaparecen perfiles en las redes sociales, bloquean los canales de YouTube, bloquean los videos para que no lleguen a más personas. Eh, vas tú aprendiendo a que en algún momento te empiezas a quedar solo en esa lucha, porque hay gente que desiste y se cansa. Se Y cansan, se sí. imagina, y uno empieza también, yo aprendí algo, una lección particular aquí, es yo, yo era de las personas, sigo creyendo a nivel emocional que mi país es el mejor de todos, a nivel emocional. A nivel turístico tiene cosas muy lindas y tal vez si pudiera explotar eso y no depender del petróleo en el futuro. Pero yo aprendí que no éramos el mejor del mundo. O sea, he ido internalizando que en efecto no éramos el mejor del mundo, porque al mejor país Ujú. del mundo no le pasa lo que le está pasando a Venezuela, no cae tan fácilmente en estas garras. Eh, además de denunciar que el comunismo autoritario, totalitario que ha llegado a estas naciones, eh, hay una palabra que no se usa mucho y es que son criminales, son gente que entienden que eres nada y te van a desaparecer, te desaparecen porque Sí. eres nada. Y hay mucha
gente, poetas que eran apoyadores de estos regímenes y terminaron presos, porque cuando empezaron a escribir poemas para rebelarse, pues pagaron la factura. Los artistas que escribieron canciones en las campañas en Caracas, para Chávez, para Maduro, en 2015, en 2013, en las elecciones, y se acabaron los conciertos y se vieron perjudicados, porque la gente que los escuchaba antes de que ellos fueran chavistas ya no los escucha más y ya nadie va a los conciertos, solo los de la gente de ellos. Entonces, la factura nos llega a todos. En algún Ujú. momento a todos les va a llegar. A uno nos llega primero, porque nos tenemos que ir de nuestro país, nos, nos vamos, y a otros les llega después, lamentablemente, pero les llega a Sí. todos. Bueno, Grecia, en verdad un orgullo de verdad haber completado contigo esta hora y media de conversación. Me siento orgulloso porque nos reímos, nos lamentamos, sufrimos, nos divertimos y también Un poquito de reflexionamos todo. un poquito de todo. Y creo que eso identifica al caribeño, a ti como cubano, a mí como venezolano, tenemos ese humor que no va a morir, que es la gran resistencia al totalitarismo, es poder sacar la gracia de la tragedia. Te Ujú. Así deseo lo mismo. mejor, te Gracias. deseo los buenos caminos, las buenas aventuras, que no te rindas tampoco y que no desistas y que encuentres gente también que te impulsione, que te subas a los hombros de esas personas y te lleven y te muestren en más espacios Gracias, donde te puedan gracias. escuchar y que te escuche la gente que te tiene que escuchar, realmente. Gracias. Te pido algo, ¿se pudieras poner el live como colaboración para que salga en mi página también? Claro, por supuesto, sí, sí, yo lo hago, yo Perfecto, lo hago. Va a demorar unos perfecto, segundos, unos minutos, porque yo bajo el flyer para que quede en vertical y allí yo lo hago en compartido. Después perfecto. yo bajo el video de mi canal, hago las traducciones, eso sí me lleva un poco más de tiempo, son 6 horas de trabajo manual haciendo las correcciones de diálogos en portugués, lo hago manual, lo inserto en el video, lo edito, lo bajo y lo subo a YouTube. O sea, me encanta hacer ese trabajo porque es mi activismo, es lo que hago afuera de la cámara. Ya, Bueno, cuenta con eso, que Dios te bendiga, que te bendiga la vida, que te bendiga la gente, gracias. que te lleguen muchas cosas buenas, muchas lecciones y nos vemos en un próximo encuentro, que serán muchos. Por supuesto. Y en portugués. Y en portugués.